Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Te damos la bienvenida a este análisis donde vamos a desgranar las enseñanzas del libro de liderazgo de Olga Díaz. Nos vamos a centrar concretamente en su módulo de organización. Y mira, lo que hace que este material sea una auténtica pasada es cómo le da la vuelta por completo a la vida corporativa y al trabajo en equipo. Porque, a ver, no estamos hablando solo de cuadrar números o de crear una estructura de gestión, ¿vale? Esto es un viaje profundo. Un viaje que nos exige pasar de un yo superegoísta a un nosotros verdaderamente sinérgico. Así que vamos a abrir bien los sentidos para descubrir cómo podemos transformar de raíz la dinámica de cualquier grupo humano. Para que no nos perdamos, este es nuestro mapa de ruta. Vamos a tocar 5 pilares: el liderazgo trascendente y la sinergia, cómo crear un equipo interdependiente, las claves de un clima organizacional sano, la gestión del conflicto y, para terminar, algo vital, la corrección fraterna y la humildad. Así que, ¡empezamos! Sección 1. Liderazgo trascendente y sinergia. Un llamado que va mucho más allá de lo profesional. Aquí tenemos que dejar clara una cosa. Para la autora, el liderazgo no es un simple puesto de trabajo, es una vocación que trasciende. Y el texto original utiliza una analogía buenísima con la película del Rey León, que seguro que nos suena a todos. Imagínate a Dios como Mufasa y a la humanidad como Simba. Muchas veces los líderes huyen de su destino, igualito que Simba. Estamos llamados a vivir una vida literal y absolutamente épica, llena de propósito. Pero claro, llega el desafío, entra el miedo y preferimos escondernos en una existencia cómoda, superficial y, la verdad, bastante mediocre y vacía. Es brutal ver cómo el talento de las organizaciones se tira por la borda simplemente por ese miedo a asumir nuestra verdadera vocación. Y esta imagen lo ilustra a la perfección. Es el concepto puro de sinergia. Un líder de verdad no es ese protagonista que se cuelga las medallas, para nada. Es un facilitador, alguien que sirve al grupo. Su trabajo consiste en canalizar la energía de cada persona para que todo el equipo despegue. Cuando hay sinergia real, el conjunto es muchísimo mayor que la simple suma de las partes. Piensa en una bandada de pájaros volando en formación. Ese esfuerzo compartido rompe cualquier limitación individual y nos hace dar ese salto definitivo del yo al nosotros. Fíjate en esta cita, porque en el texto se plantea casi como una ley de la física en las empresas. Las oportunidades gigantes siempre vienen con resistencia. Pero, un momento, ¿quiénes son esos enemigos? Y no estamos hablando de la competencia externa, sino de nuestros propios adversarios internos. Hablamos de cuando nos falta fe, de cuando perdemos la disciplina o la constancia. Para poder cruzar esas puertas de oportunidad, el primerísimo paso es plantarle cara a esos enemigos que llevamos dentro. Pasamos a la sección 2. El equipo interdependiente. ¿Cómo pasamos de ser individuos sueltos a formar un grupo de verdad? Aquí es donde bajamos la teoría a la tierra y vemos cómo un grupo de profesionales independientes se convierte en una comunidad unida. Pero ojo, para que un grupo deje de ser un montón de gente mirando por su propio interés y se convierta en un cuerpo interdependiente, hace falta algo más que las típicas técnicas de gestión. Necesitamos una mentalidad de abundancia. Esta mentalidad, que se apoya en la confianza en la provisión divina, es la que borra de un plumazo el miedo a la escasez. Piénsalo, cuando la gente confía en que hay recursos, reconocimiento y éxito de sobra para todos, automáticamente dejan de competir entre ellos y empiezan a colaborar en serio. Es un cambio de chip brutal. Y claro, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente mueve a la gente en el trabajo? El texto nos lo divide en 3 tipos de motivación. Tenemos la extrínseca, que básicamente es la nómina a fin de mes. Luego está la intrínseca, que es esa satisfacción personal de aprender y de hacer bien tu trabajo. Ojo, las dos son súper válidas e importantes. Pero la magia ocurre con la tercera, la motivación trascendente. Las organizaciones que realmente triunfan y retienen a los mejores talentos son las que inspiran a su equipo con un propósito que va mucho más allá de uno mismo. Un propósito que conecta tus valores personales con la idea de servir genuinamente a los demás. Y así llegamos a la sección 3, el clima organizacional sano, o lo que es lo mismo, la atmósfera que se respira en el trabajo. Este es un factor que no se ve, pero que lo condiciona todo. Esa atmósfera psicológica y social es la que decide si un equipo prospera o si simplemente sobrevive a duras penas. El punto clave aquí es entender que el clima organizacional no es algo estático, es como un bucle constante. La empresa crea un ambiente, ese ambiente impacta directamente en cómo se siente la gente y luego el comportamiento de esa gente vuelve a alimentar a la empresa. Es así de simple, si metes negatividad en el sistema, recoges hostilidad, pero si inyectas propósito, lo que cosechas es compromiso absoluto.
La autora nos pone delante del espejo con dos realidades muy distintas. Por un lado, la organización enfermiza, un sistema movido por la soberbia, súper rígido, donde los problemas se barren bajo la alfombra y la gente vive a la defensiva. ¿Te suena? Y por el otro lado tenemos la organización sana y trascendente, un entorno cálido donde la base absoluta es la confianza. Aquí, si alguien comete un error, no lo esconde por miedo a la bronca. Al revés, los errores se ven claramente como oportunidades de oro para que todo el equipo crezca y aprenda. Vale, y para que un entorno sano sea capaz de adaptarse a los cambios, necesitamos un par de ingredientes extra. Sentirse identificado con la empresa y fomentar la creatividad es vital, por supuesto. Pero quiero destacar uno que es la clave de todo: el reconocimiento sincero. Y no hablo del típico PIN o del premio mensual. Hablo de conseguir que cada persona sienta en su día a día que lo que hace vale la pena, que su aporte es indispensable para llegar a esa meta que tenemos en común. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Me encanta que el texto rescate este pasaje de Cristo calmando la tormenta para hablar de las crisis en la empresa. Porque, seamos realistas, las tormentas organizacionales van a llegar. Y al igual que pasó en aquella barca, un liderazgo verdaderamente trascendente es el que, justo en medio del caos laboral y del pánico generalizado, tiene la capacidad de ponerse en pie y aportar paz, claridad y, sobre todo, dirección. Pasamos a la sección 4, gestión del conflicto. El conflicto como motor de innovación. A ver, en cualquier grupo humano va a haber roces, eso está garantizado. Pero es importantísimo entender que el conflicto en sí mismo no es ni bueno ni malo, es neutro. De hecho, puede ser una fuerza súper positiva, una chispa que encienda la innovación, siempre y cuando lo gestionemos como un conflicto funcional. Ya sabes, el que nos obliga a espabilar, a mejorar y a ser creativos. El problema real, el peligro oscuro, llega cuando se vuelve disfuncional, cuando empieza a generar rencores y acaba destruyendo por completo la cohesión del equipo. Y para lidiar con estos inevitables choques, solemos adoptar una de estas 5 posturas, desde el que solo quiere competir y ganar, hasta el que busca colaborar y que todos salgan ganando. La lección vital que nos llevamos de aquí es que si queremos minimizar el desgaste emocional en la oficina, tenemos que afrontar los problemas de cara y con asertividad. Si te dedicas a evadir el tema o a acumular mala leche disimulada, lo único que garantizas es que la bomba del conflicto disfuncional acabe explotando. Y ley de Murphy siempre suele ser un viernes a última hora de la tarde. Lo que me parece fascinante de esta cita es ver cómo un proverbio milenario se convierte de repente en la mejor estrategia corporativa que puedas imaginar. La mansedumbre y hablar claro, sin ironías ni ataques personales, son literalmente la herramienta más rápida y eficaz para bajar la tensión de golpe en cualquier sala de reuniones. Es mano de santo. Y por fin llegamos a la sección 5, nuestro último pilar: corrección fraterna y humildad. El arte de dar y recibir feedback. Ahora entramos en el terreno espiritual y emocional del feedback. Dar retroalimentación jamás, y repito, jamás debe ser una excusa para creernos superiores. Como bien nos recuerda esta máxima, cuando corrijamos a alguien, tenemos que hacerlo respetando su dignidad a tope. El objetivo de señalar un error nunca debe ser pisotear el orgullo del otro. El objetivo real es rescatarlo, tenderle una mano para que mejore y crezca, tanto a nivel profesional como humano. Vale, pero ¿y cuando nos toca a nosotros recibir la crítica? Ahí la cosa cambia. Ahí hace falta una dosis gigante de humildad. Estos 4 primeros pasos nos piden algo dificilísimo: apagar el instinto de proteger nuestro ego. Tenemos que escuchar en silencio sin estar maquinando excusas en la cabeza, dar las gracias a la persona que ha tenido el valor de corregirnos, preguntar por los detalles de forma objetiva y, lo más importante de todo, dudar de nuestra propia versión de los hechos. Porque, admitámoslo, somos unos auténticos genios del autoengaño. Y a partir de ahí, pasamos a los 4 pasos finales, que van de frenar un poco y pensar con la cabeza fría, analizar, tomarse un tiempo antes de reaccionar, ser amables, pero quiero que nos fijemos especialmente en el paso 7, orar. En todo este marco de liderazgo trascendente, buscar un momento de conexión y de guía espiritual es la herramienta definitiva. Nos da esa lucidez que nos suele faltar en el momento del calentón, aplaca nuestro orgullo y nos permite responder siempre desde la calma, evitando devolver el golpe. Dar y recibir feedback es tan sumamente dedicado porque todos, absolutamente todos, funcionamos con sistemas de creencias que llevamos muy adentro. Nuestros valores, las cosas que hemos vivido, nuestros juicios, todo eso crea unas gafas a través de las cuales vemos el mundo. Y el gran peligro es que la soberbia ensucie esos cristales. Cuando eso ocurre, malinterpretamos todo lo que pasa a nuestro alrededor y, lo que es peor, empezamos a proyectar nuestras propias inseguridades y defectos en el resto del equipo. Y es que el orgullo es increíblemente astuto. Se disfraza de 1000 cosas. Unas veces va de intelectual que se las sabe todas, otras adopta el papel de eterna víctima incomprendida, y a veces hasta se viste de falsa generosidad para quedar bien.
Frente a todo este teatro, la reflexión espiritual y la palabra actúan como un bisturí de precisión, un bisturí capaz de cortar de raíz todas estas máscaras que nos pone el ego, para sanar de verdad el alma de la organización. Llegados a este punto, está claro que este análisis nos pone contra las cuerdas y nos obliga a replantearnos cómo nos comportamos en el trabajo. Nos deja un dilema monumental sobre la mesa. Con todo lo que hemos visto hoy, la pregunta inevitable es: ¿vamos a permitir que nuestras empresas y equipos sigan atrapados en ese yo egoísta, miedoso y a la defensiva? ¿O vamos a atrevernos a dar el paso, a crear una sinergia real con una mentalidad de abundancia, integrando de una vez por todas ese nosotros trascendente en nuestro día a día? La verdad nos deja muchísimo en lo que pensar. Ha sido un placer compartir este análisis contigo. Nos vemos en la próxima.